hoy vamos a ver un tema que pudiera decir es básico. A ver si alcanzan a ver, no sé si a lo mejor yo lo estoy tapando. ¿Sí? Es que ellos no alcanzan a ver. Yo soy el que está. Bueno, como ya me muevo. Un tema que puede decirse que es básico para nosotros cristianos en comparación con otras personas, porque es cómo manejar la Biblia. La Biblia. ¿Por qué nos diferenciamos los cristianos? Porque nosotros todo lo basamos en la Biblia, no en rituales o en tradiciones. Nosotros basamos directamente en lo que viene ahí en la palabra. Entonces, es bien importante que sepamos qué es la Biblia, de dónde proviene, y sobre todo cómo podemos estudiar un poquito mejor. Hace unos días el pastor, hace unas 2 o 3 semanas, ya nos dio una hojita con un resumen, de plano se me olvidó, pero a ver si mañana vamos a sacar otras copias. Mucho de lo que vamos a ver hoy está basado ahí, no se pelea porque digamos que complementa. Entonces el tema de hoy es la Biblia, ¿estamos de acuerdo? Sí, tomen nota por favor, si no, como que al final ya saben, pueden tomar fotos o pueden ver el video, pero sí es importante que participemos el día de hoy, es conocimiento muy importante. Entonces iniciemos. Señor, iniciamos hace ratito con otra oración, pero reiteramos nuestro agradecimiento por todas las bendiciones que tenemos de reunirnos, de juntarnos, de disfrutar estar juntos y sobre todo de estar juntos aquí, Señor. Gracias por estos muchachos que nos acompañan y que no pierden la interés y la fortaleza de estar aquí y que al contrario vienen de corazón con toda la intención de que tu palabra sea conocida, sea reconocida, sea exaltada. Y más allá de eso, ellos seguir preparándose para llevar ese mensaje a otras personas más. Este grupo de jóvenes entusiastas, Señor, está aquí ya desde hace 2 o 3 años, algunos obviamente más, como Moedit desde el primer día. Y te entregamos eso, Señor, te entregan ellos su corazón, su vida, su esfuerzo. Y hoy queremos pedirte bendiciones para lo que vamos a platicar, para lo que vamos a aprender, de manera que se nos quede en la mente y en el corazón, para que el día que lo platiquemos, como dice tu palabra, que de lo que está lleno el corazón habla la boca, podamos compartir sin ningún tipo de conflicto o de duda tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de aprender. Amén. Entonces, hoy vamos a platicar de la Biblia y de tres realidades, tres cuestiones que tienen que ver con la Biblia. Si nos da tiempo, que lo veo un poquito complicado, lo programamos para la otra semana, vamos a hacer un ejercicio de cómo podemos estudiar mejor la Biblia, porque no solo es leerla, digo leerla todo por leer. El tema es si realmente le sacamos el entendimiento que nuestro Señor quiere que aprendamos. Entonces, si nos da tiempo vamos a ver eso, si no lo hagamos para otra ocasión. Pero por lo pronto vamos a hablar de 3 cosas, y eso si quieren apúntenlo porque no está aquí. Si yo me pregunto qué es la Biblia, lo vamos a ver en 3 cosas. Una en lo que es la cuestión literaria, que es el libro, la parte física, la edición, como decía el libro de Harry Potter, o el libro de, no sé, el libro que usted me diga. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese libro, o con esos libros? ¿Qué tienen de extraordinarios los libros? La segunda realidad que vamos a ver en relación a la Biblia es qué tanto nos sirve como guía de la sociedad. Porque hoy, lo vamos a explicar ahorita, es cierto que hay mucha gente que no cree en Dios porque duda de la espiritualidad que hay o de la verdad que hay en la Biblia. Sin embargo, siguen los conceptos que había, porque la sociedad lo conviene. Y la tercera realidad, ahora sí, es la parte divina, si la Biblia realmente es palabra de nuestro Dios. Entonces son 3 cosas. Vamos a hablar de los libros, la obra escrita, vamos a hablar de cómo funciona como base de una sociedad o de las sociedades, y de por qué nosotros creemos que es palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar con la primera. La primera es, ¿qué es la Biblia en el tema de como obra literaria? O sea, como libro, como papel. ¿Qué es? Y hay unos datos bien interesantes que recabamos, algunos los pasó el pastor, otros ya los tenían, y que es bien importante que los conozcamos. De hecho, esto debemos de saberlo porque de aquí se va a desprender lo demás. Como obra literaria, aquí puse 6 cosas, es ¿de qué trata la Biblia? Cualquiera va a decir de Dios, sí, pero no solo habla de Dios, habla del pueblo judío, de su historia y de cómo se relaciona con Dios. Así es como nosotros aprendemos.
porque vemos qué le pasó a Moisés, qué le pasó a Abraham, qué le pasó a Pedro, qué le pasó a Pablo, y entendemos de su vida y después de sus mensajes lo que Dios quiere decirnos a nosotros. ¿Sí me siguen? Eso se trata, esa es la historia. La Biblia como libro trata de qué es Dios, quién es Dios, cómo es Dios, y de la historia del pueblo judío, al cual ya nos anexamos muchos, ¿no? Al ser hijos de Dios o creyentes de nuestro Dios, nos anexamos a ese pueblo escogido. ¿Sí? Quizás no somos descendientes de sangre de los judíos como tal, pero nos agregamos al pueblo espiritual de Dios. Entonces, de eso se trata. Es decir, si yo abro el libro de 20.000 leguas de viaje submarino, trata la historia del capitán Nemo y de un viaje que hizo para descubrir ciertas cosas que le pidieron que encontrara. De eso se trata el libro. Si ustedes abren el libro de Harry Potter, como ahorita les decía, pues cuenta la historia de un niño que era mago y así. Ese es un libro. De eso se trata este libro, que en realidad, ustedes saben que son muchos libros, no es uno solo, pero todos hablan de lo mismo. En el conjunto hablan de esto. Otra cosa interesante, la Biblia se tardó 1600 años en escribirse. Desde el primer libro hasta el último, hubo una diferencia de 1600 años. De ahí, y ahorita que vamos a la parte espiritual, a la parte de la divinidad de la palabra de Dios, es que te llama la atención que en tanta diferencia de años, todos hablen de lo mismo y hacen la misma referencia, con las mismas virtudes, con las mismas promesas. Y lo que se mencionaba en el Antiguo Testamento como promesa, se cumple con Jesucristo, toda el análisis que se hizo en el Nuevo Testamento. Es decir, en 1600 años se habló de lo mismo, exactamente lo mismo. Eso es mucho tiempo, la verdad es que si lo analizas, pues ¿cuántos años tienes tú? 17, tú. 18. 25. 15. Por ahí. 15. Otra vez. Otra vez. Es decir, el más viejo de aquí obviamente soy yo. Yo tengo 46. ¿Qué? Sí. Entonces piensa, ¿cuántos son 1600 años? O sea, realmente el que más vaya a vivir de nosotros va a vivir, no sé, 90. Por ahí. El promedio de vida. Más alto, ¿no? Algunos tristemente a los 60, ¿no? O sea, ese es el promedio de vida en México. Entonces, si te pones a pensar que los autores tardaron 1600 años en completar la obra, pues llama la atención, ¿no? El libro más antiguo, que al parecer es el de Job, no hay certeza de eso, pero todos los estudios indican que el libro más viejo de Job se escribió hace 3500 años. 3500 años. Es decir, 1500 años de Jesucristo empieza el primer libro. Aproximadamente 120 años después de Jesucristo se acaba el último libro, 1600. Pero si son 1500 antes de Jesús y de ahí llevamos 2000, hace 3500 años se empezó a hablar de la misma historia. Entonces, es interesante que este libro haya durado tanto. No hay otro libro que haya durado tanto. Si hubo libros de las mismas épocas, ya no existen. Nadie se acuerda de ellos. El libro más viejo después de la Biblia, un relato, creo que es hindú, se llama el Gilgamesh, y es como de casi 1000 años antes de Cristo. Es decir, se queda corto contra eso. Y de ese casi no hay difusión. ¿Quién de ustedes lo ha leído? Es más, en el occidente dudo que haya más de, no sé, 5000 personas que lo hayan leído. En Oriente tal vez. Pero entonces comparen todos los libros y todas las obras que hayan escrito en toda la historia de 3500 años para acá, y resulta que este sigue siendo el mismo. Es de llamar la atención, ¿no? Que un libro dure tantos años, y ahorita vamos a hablar con un tema muy padre, ¿cómo es posible que haya durado tantos años lo mismo? Otro dato, se ha traducido a poco más de 1800 idiomas. 1800 idiomas, o sea, nosotros nomás hablamos español y pobremente. Algunos no podemos decir que hablamos bien español. 1800 idiomas. No hay un libro, ni cerquita, no hay ninguno que se haya traducido a tantos idiomas. Ni por asomo, ni cerquita. ¿Sí? Estoy hablando de la importancia literaria. Todavía no hablamos de la divinidad. Pero hay que saber estos datos. Se han vendido, según un cálculo,
¿Sí saben cuánto es este número? 5 millones. ¿Cómo que 5 millones? 5 millones de 5 euros. billones. 5 millones. No, 5.000 millones. 5.000 millones. En el mundo al día de hoy, en este momento, hay 6.000 millones de personas. Estoy hablando de hace... La primera vía por imprenta fue en el año 1500 y cachito con Gutenberg, ¿sí? Más o menos, pero antes de eso se hacían a mano. Pero según los cálculos que hicieron, se han vendido 5.000 millones. 5.000 millones. El libro más vendido, y por eso me acordé, después de eso, aunque no lo crean, es Harry Potter. Es el segundo libro más vendido en toda la historia. Y no se acerca a estas cantidades, no llega ni siquiera a estos dígitos. Creo que aquí sí llega, pero aquí no. O sea, no hay forma que se compare la obra literaria esta con cualquier otra. No hay ni cerquita alguna. Otro. Al día de hoy existen, este dato nos pasó el pastor Rogelio, aproximadamente en el mundo 5.500 copias a mano del original. Del original. O sea, los originales, acuérdense, esto empezó hace 3.500 años. Cuando se terminaron de recopilar, por ahí del año 100, 150, cuando se terminaron de recopilar, ¿sí? Se hicieron escritos, ¿sí? Exactos para que pasaran igualitos. Al día de hoy, estamos hablando ya para el día de hoy, casi de 2.000 años, sigue habiendo 5.500 copias originales. ¿Quiénes la tienen? Pues gente muy suertuda o de mucho dinero, porque se han hecho de eso y las tienen bien resguardadas en museos y demás. Entonces, del original, de cuando se escribieron y se hicieron las copias originales, 5.500. Pero cada una de estas tiene al menos 1.700 años. 1.700 años. Yo el libro más viejo que tengo será de hace 12 años y ya le faltan las pastas. Pues agarra cualquier libro, el que ustedes agarren. Y van a ver que después de 3, 4 años ya ni te acuerdas o están rayados. O sea, no tiene mucho valor. Hay libros de 2.000 años hoy que siguen vigentes. Le escribieron aproximadamente 40 autores. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque no hay la certeza en todos los libros de quienes lo escribieron. Algunos se estima o se cree, según el estilo de escritura, que si fueron de Pablo o de Santiago, pero no todos se tienen la certeza de quién los escribió. Algunos sí son muy claros, ¿no? Los denominados paulinos, de Pablo, es así porque es el mismo estilo, firmado por él. Él decía: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, bla, 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 mis hermanos, de nuevo, siempre empezaba igual y terminaba igual. Entonces lo agarraba, pues, y se de Pablo. Era más fácil. Para algunos otros no quedaba claro quiénes son los autores, pero alrededor de 40 autores son los. Entonces, estos datos es importante, si bien que no se los memoricen. Sí necesitan entender que de lo que estamos hablando en la Biblia es de una creación literaria extraordinaria, más allá de que representa la palabra de nuestro Dios como algo escrito, ha roto cualquier barrera, no hay nada que se le parezca. De ahí parte a los otros dos conceptos que estamos hablando, que es el de vida de la sociedad y de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahorita es cuando vamos a empezar a creer, porque te llama la atención que no hay nada que resiste esto. Inclusive les voy a dar un dato, les voy a dar 3 datos así rápidos para que llame más la atención. Faraón, ustedes lo saben, mandó matar a todos los varones de bueno, cuando saca a tu hijo de aquí, se fue José y se salieron. ¿Sí? ¿Dónde estaban? ¿Se acuerdan? A todos. ¿Cómo es posible, si la idea era mato a ese porque no quería que hubiera un poder en el pueblo judío, lo que él quería era desaparecerlo? Si mató a todos los varones, ¿cómo es posible que hoy todavía lo tengamos? ¿Quién lo continuó? O sea, qué maravilla del libro que a pesar de eso continuó. Otro dato: en el año 300 hubo un emperador que se llama Diocleciano, ¿sí? Él dio la orden de quemar todas las Biblias. En ese entonces era más fácil pensar en quemar todas las Biblias. Ahorita tú dices quemar todas las Biblias, pues pasa quien tiene Biblia, ¿no? Antes era más sencillo,
porque era en menos lugares donde apenas estaba creciendo el seguir a nuestro Dios, y él mandó quemar todo. ¿Por qué? Porque él sentía que al Imperio Romano, ¿sí?, le iba a hacer daño esa creciente ola de gente que creía en una cosa que no eran ellos, o sea, no le hacían caso a ellos. Entonces él dijo, ¿cuántas habrá quemado? Pues yo creo que la mayoría. Digo, siendo el emperador y el poder sobre todo, o sea, eran los dueños de todo, yo seguramente creo que acabaron con poquísimos malos cristianos. Y aún así, al día de hoy, habemos cristianos que seguimos buscando la palabra de Dios basados en estos, no en el éxito comercial, vamos a llamarle así. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nosotros tenemos un pastor, que yo creo que se han dado cuenta, es apasionado de, es que mira, en hebreo se escribía así, y aquí se pone que empieza el pastor Rogelio. Es que ahí se escribe así, y estamos todos, no sé, ¿por qué lo hace? ¿Para que aprendamos nosotros a escribir en hebreo? No, es para que validemos que lo que él está haciendo es buscar la palabra original. Eso es lo que está pretendiendo nuestro pastor. El personal y mi familia lo piensa igual, por eso tenemos un pastor Rogelio. No es que haya otros que estén bien, no se de eso, sino que él es un apasionado de decir, vete a la fuente, vete al original, no entres con ritos o tradiciones. Yo lo que estamos tratando es hacer eso. Vamos a llegar al original. ¿Dudas hasta aquí? O sea, esto es para impresionar a cualquiera de cualquier libro. No hay un libro ni cerquita que se acerque a esto. Digo, a lo mejor es un libro que hable de una cosa, pues sí, habrá mucho muy interesante. Pero que tenga esta trayectoria, no. Y solo estoy hablando de la parte de la escritura. Vamos al segundo punto. Esas cosas que les mencioné al final es para decirles, ¿cómo un libro puede lograr esto? Llamémosle a la Biblia todos los libros como uno solo. ¿Cómo un libro puede subsistir simple paso del tiempo y que se siga distribuyendo, que siga permaneciendo, que se siga traduciendo, que permanezca en el tiempo? Y aún aparte les intentaron borrar, quemar, cambiar, o sea, intentaron desaparecerlas y siguen estando. Y todavía no entramos a la divinidad, es decir, todavía no entramos a lo que significa la palabra de Dios. Solo estamos hablando de un libro. Hoy ustedes agarran un libro que no quieran, una película que no quieran, y la van a desaparecer. Si alguien lo quiere desaparecer, lo va a desaparecer. A ver, borrando, como le hacemos con redes sociales, no hacen como que alguien lo borra. Pues hay una foto del presidente con no sé quién y la borra y desaparece. Esta no la han podido desaparecer ni el paso del tiempo ni la gente muy poderosa que ha intentado desaparecer. Así de grande la Biblia. Ahora vamos a los dos aspectos. El segundo es la primera fue que es la Biblia como obra literaria. La segunda es que es la Biblia como guía de la sociedad. Si esto empezó hace 3500 años, ¿sí? ¿Cuántas personas y cuántas sociedades se habrán visto afectadas por esto? Vamos a un ejemplo bien claro. Nos encontramos esta colonia, la de abajo, Lomas del Sur. Está la colonia de Lomas del Sur. Y resulta que en Lomas del Sur decidieron que no van a coexistir con los principios que dice la Biblia, sino libres. Entonces cualquiera puede matar a cualquiera. Y un esposo se puede meter con una esposa de otro. Y los esposos se pueden meter con las hijas. ¿Sí me explico? O sea, como sociedad, si tú no basas tu sociedad en un principio como las que menciona la Biblia, donde dice gobernantes, que están respaldados por Dios, pero eso es en forma de familia, donde está el papá que tiene liderazgo, con una esposa que le ayuda, hijos que aprenden con respeto y disciplina hasta que son adultos, y luego dejará el nombre a su padre y a su madre y formará otro. Esta es la forma en como hoy funcionan todas las sociedades, incluyendo aquellas que son ateas o que no piensan en que Dios es el que nos dio el modelo. ¿Sí? Si existieran bajo un modelo que no esté señalado en la Biblia, les aseguro que no subsistiría. Yo les aseguro que no subsistiría. Por ejemplo,
Noruega. ¿Alguien ha ido a Noruega últimamente? Cruz corporal. Noruega, no sé si ustedes lo conozcan o lo sepan, es el país con el estilo de vida más alto, así le llaman los estudios, es el estilo de vida más alto, el ingreso per cápita más alto en todo el mundo. Es decir, los fresas de plano, los de lana, los que viven bien, están en Noruega. Tengo un amigo que si tuvo la suerte de ir para allá, tenía una muchacha que le gustaba y no está en Noruega, él estaba en Inglaterra, ¿sí? Tristemente la muchacha nunca lo peló, pero bueno, es pero dice, es que yo llegué y yo no entendía cómo funcionaban ahí las cosas. Dice, ahí no hay delincuencia, ahí nadie piensa que te van a raptar. Ahí las muchachas caminan y no están pensando a ver si va a salir un tipo acá echándose un piropo o tratando de verlas feo. Dice, inclusive tú vas a los mercados, allá es muy común que más que tiendas grandes la gente ve, o sea, tú vas caminando por la calle y encuentras los cestos de naranjas o de lo que vendan ahí, entonces tú vas, tú agarras, ahí están esas, son, no sé, 10, no sé cuál es su moneda, creo que son coronas, ¿no? No estoy seguro. Son 3 coronas por el kilo de naranjas, sacan 3 coronas, lo dejan ahí, se van. Y ahí está todo el día, la canastita con todo el dinero, y nadie se roba nada. Así desarrolladas están las sociedades. Pero te preguntas lo mismo. Pero entonces hay una disciplina, hay una familia, hay un respeto hacia el vecino, ¿sí? Hay yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí. Eso está establecido en la Biblia. Si no siguieran eso que viene ahí, ¿cómo sería esa sociedad? ¿Sí me siguen? Y vaya que en los países nórdicos la cantidad de ateos es impresionantemente alta. Por una razón bien simple. Ganan tan bien, viven tan bien, que creen que ya no necesitan a Dios. Porque están muy bien. No es que como aquí nosotros, que cada ratito, sí, ya saltaron a que, Dios mío, ayúdame por el susto. Sí, aquí buscamos mucho a Dios por las tragedias. Allá dejamos de buscarlo porque sienten que ya no lo ocupan. La cantidad de ateos más alta está en las sociedades más desarrolladas. Sin embargo, sus sociedades siguen trabajando en base a la estructura que viene manejando la Biblia como correcta. ¿Cómo lo dice? Pues cómo funcionaba Jericó, cómo funcionaba Sodoma, cómo funcionaba. Es decir, decía, esta sociedad sí funciona, esta sociedad no funciona. Entonces la Biblia te dice cuál es el funcionamiento de una sociedad, y esa es la que hoy sigue vigente. ¿Sí me siguen? Es decir, aunque seas ateo, tú tienes que saber que lo que viene aquí te sirve. Hace un año y medio, bueno, mucho, en la familia tuvimos un detalle, y yo le explicaba eso a un familiar, porque él obviamente se está burlando de mí, porque me decía, es que tú me quieres decir de Dios. Y yo le digo, olvídate de Dios, déjalo de lado, yo sé que tú no crees en Él, y yo no vengo a convencerte. Le digo, pero lee la Biblia. Me dice, otra vez, pues ¿por qué quieres que la lees? Le digo, lo que pasa es que aquí dice, ¿cómo vas a tratar mejor a tu esposa? ¿Cómo tu esposa te va a tratar mejor? Entonces, si tú la tratas de esta manera y ella te trata de esta manera, vas a tener un matrimonio bien padre. ¿No le crees a él? Nada más hazlo así. O sea, yo no puedo obligarte a que creas en Dios. Yo creo. Pero aparte aquí dice que si tú haces esto, ¿quieres un ejemplo? Mi esposa y yo empezamos a hacerlo como dice ahí. Ya, como toda pareja, sí, obviamente, de vez en cuando se agarran de las greñas, ¿no? Pero ya nunca pasa de pues otras parejas que realmente se quieren matar, literal. Entonces le dices, está bien, no creas en Dios, pero mira, haz lo que dice aquí, haz lo que dice aquí. Mira, a tu hijo, cuando esté chiflado, dale con la tablita. No, ¿cómo crees? Aquí dice, y cuando al niño le das con la tablita, no se vuelve un loco adolescente, psicópata, asesino, porque le enseñas la disciplina. También no quieres creer en Dios, solo sigue la Biblia. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Más allá de creer que esto es palabra de Dios, ¿sí? Esta es la base de las sociedades que funcionan. Esa es la segunda realidad de la vida. La tercera realidad, que es la que por la que nosotros estamos aquí.
¿Qué es la Biblia como palabra de Dios? Entonces ahora sí empezamos a decir, a ver, ¿cómo puede subsistir algo así y cómo puede ser la base del mundo como lo conocemos si no estoy inspirada por Dios? ¿Quién le escribió que lo hizo tan perfecta? ¿Un humano? Pues está complicado, ¿no? Está complicado. Si fuera así por los testigos de... ¿Quiénes son los mormones los que tienen a su vida? Tienen el que escribió sus ideas, como este pastor que tiene su foto en cada casa y que la referencia y cuando salga de repente todos los millones que tiene y a todos los que les han quitado su lana porque yo soy el apóstol, tu lana necesito tenerla yo para vivir bien, no importa si tú te mueres de hambre. Es lo digo, exagerado obviamente, también son buenas personas, olvídate, no estamos buscando a las personas, ellos están buscando a Dios, a los demás influenciales. Pero nuestra palabra, la palabra de Dios, perdón, está perfecta. Entonces vamos a ver ahora la divinidad. ¿Cómo es? ¿Por qué yo creo en eso? Y la misma palabra nos contesta. Si traen su Biblia, les voy a decir 6 versos para que me vayan a leer. Me van diciendo, levanten la mano quien quiera leer para ir diciendo. Mario, tú me vas a leer Santiago 1, del 18 al 21. Yo. Marcos 13, 31. Valeria. Juan 12, 47 y 48. 3. Juan 5:39. Hebreos 4:12. Y segunda de Timoteo 3:16. Me dicen cuánto están listos. ¿Sí? ¿Se lo repito o sí? Santiago 1 del 18 al 21. Del 18 Santiago 1 del 18 al 21, por favor. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer para la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Se lee por favor el 18 otra vez? El puro 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios, yo no cuestiono, pero Él toma una decisión y dice, para que todos los que nacieron, toda la creación, entienda quién soy yo voy a escoger a un pueblo y voy a poner a este pueblo como ejemplo para todos. Ahorita cuando iniciamos yo les dije, nosotros si bien no somos judíos, nos hemos agregado a esa familia de hermanos. Entonces Dios agarra a los judíos y dice, ustedes son el pueblo. Y entonces te hago este señalamiento. Yo te hice a ti para ser primicia, es decir, tú estás sobre todo lo que hay estás tú. Por tanto, tienes que alejar de tu vida lo que no te sirve. Ira, contiendas, rebelión, ¿sí? ¿Sí te sigue? Desechando toda la inmundicia. La ira no obra la palabra de Dios, es decir, quien está en conflicto, quien está en desacuerdo, en rebelión, no está de acuerdo a lo que yo deseo para ustedes. ¿De qué habla la Biblia? De la historia del pueblo judío. Entonces en ese verso menciona que a este pueblo y a todos los que lo entiendan tienen que desechar lo que no es. Buenas noches, pásame. Pásame. Muy bien. Continuamos para no perder la idea. Entonces, dice nuestro Dios esta palabra. Ustedes son primicia. Estoy hablando del pueblo judío. Pero al hablar del pueblo judío, estoy hablando de todos
los que quieran oír. Quieren lo bueno, para lo cual yo los creé, tienen que dejar de lado lo que no les sirve. La ira, los malos pensamientos, las malas actitudes, todo lo que sabemos que no se debe hacer. Desechando la justicia, recibir la palabra por la cual pueden ser salvos. ¿Sí me siguen? Entonces te estaba diciendo que a través del ejemplo de esto, todos podemos aprender. Es por eso que decimos, yo quiero, al seguir a Dios y al llamarme hijo de Dios o al reconocerme hijo de Dios, ¿sí? Si bien no soy judío, sigo esas tradiciones. El pastor ha sido muy reiterante en decir, tienen esta celebración, ellos son férreos en esto, y aquí no se mueven en un plano de admiración. Entonces nosotros podemos hacerlo, sí, si bien no soy judío porque no soy de descendencia de sangre como tal, de descendencia espiritual, sí puedo serlo. Yo tomé esa decisión. ¿Sí? Entonces, esta obra, ¿sí? Vamos a empezar con esta primera, se empieza a cumplir en el plano espiritual como se cumplió en el plano físico. Es decir, lo que quiero es que entiendan que la realidad de la Biblia, papel, tiene un fundamento espiritual. Ya vimos que la Biblia es extraordinaria como papel y es la base de todas las sociedades modernas, bueno, de toda la historia. Ahora, ¿de dónde surge o por qué se logra hacer esto? Porque es palabra de Dios. Entonces vamos a usar estos versos con estas realidades. ¿Sí me siguen? Entonces, de eso habla la historia del pueblo judío, de nuestra historia individual, de la Anaya, de la Fátima, de la Cintia. Entonces yo debo entender que está hablando de mí. Lo agarro la Biblia, está hablando de mí, de mi relación con Él. ¿Sí me siguen? Es así de importante. Por eso la Biblia, para ustedes muchachos, no debe ser algo lejano, ¿sí? Debe ser tu vida. La Biblia, tu aprendizaje, Fátima, Alex, Gio, es tu vida. Porque alejándote de noticia, puedo obtener la salvación. Esto está hablando de mí. ¿Fíjate? Entonces empieza a tener esos tintes maravillosos de realmente ser palabra de Dios. Vamos al siguiente. Marcos 13:31. ¿No me hago bien al leer? Yo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Más claro no se puede. Va a suceder lo que ustedes me digan. Y mi palabra, que no se refiere solo al conocimiento de que existe Dios, porque hasta los ateos saben que existe, sino que no se va a mover. Un libro que se escribió desde hace 3.500 años, hoy lo seguimos leyendo. 3.500 años. Un libro, o una conjunción de libros, que tardaron 1.600 años en concentrarse, sigue hoy vigente. 1.600 años. Reitero, Fátima tiene 18, Alex tendrá 18, 17, más o menos. ¿Sí? Todos están, salvo el pastor y yo, todos están chavos. Entonces, creo que es bien difícil imaginarlo. O imagínenlo bien, más sencillo. ¿Cuánta es la diferencia? Saquen cuánto traen en su bolsillo. ¿Cuánta lana traen? Vayamos al ejemplo. Si van a participar, les pido que pongan atención a los demás muchachos, por favor. Yo traigo 9 pesos. 9 pesos. No es lo mismo traer 9 pesos en la mano que traer 3.500, ¿verdad? ¿Con esto qué puedo comprar? Unas papas. Y no con un bollo, porque ahí vendemos caro. Pero si tuviera 3.500 pesos, ¿cuánto pudiera ser? Le cambio el cofre del coche. Hasta lo parto una llanta le pongo. Así es de diferente. Entonces estamos hablando de que cuánto se tardó esto, o desde hace cuánto está, y sigue siendo lo mismo. El cielo y la tierra pasarán. Yo les puedo asegurar que si el Señor no llega antes de que nosotros nos muramos, cuando lleguen nuestros hijos y nuestros nietos, que probablemente nuestro cuerpo ya, como dicen las películas, este cuerpo que se han de comer los gusanos, esa palabra va a seguir siendo la misma. Y si el Señor decide que es en el año 5000 cuando Él llegue,
les puedo asegurar que va a ser la misma palabra. Entonces empieza a decir, oye, si es cierto, lo que él dice como palabra de Dios, que la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, aquí se está cumpliendo en lo físico. Aquí estamos hablando del papel. Es impresionante, ¿no? Pero bueno, a mí me hace hasta ponerme chinito, o sea, sí es cierto. Sí es cierto. En 100 años nadie se va a acordar de Harry Potter. Les puedo asegurar que nadie se va a acordar de Harry Potter. Hay gente que todavía no se acuerda. Es que hice la referencia, pastor, no ha llegado, de que Harry Potter es el segundo libro más vendido de toda la historia. Todo se ha vendido en los últimos 15 años. Pero 20 años más, es una referencia que estamos hablando. Tercera, Juan 12 del 47 al 48. Yo. Sí. ¿Cuál era? Juan 12, versos 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ha sido traducido a más de 1800 idiomas. Es decir, él no vino solo a salvar a los judíos, o solo a los romanos, o solo a los de Mesopotamia, o solo a los de Arabia, o solo a los mexicanos. Él vino a salvar a todos. Ahora, ¿se contradice porque hablamos del pueblo judío? No, otra vez. Hablamos de que esta es una referencia para que entendamos. Pero al haberse traducido significa que ha sido universal. A todos. A todos. A todos les ha llegado esa palabra. Entonces él no vino, ¿sí? Como decíamos ahorita, dice el ejemplo de católicos, es el ejemplo de mormones, es el ejemplo de Dios más por nosotros, ¿sí? Y el ejemplo de nunca podemos estar en contra de las personas que van a la iglesia católica, porque ellos van a buscar a Dios. El tema es que están mal informados de hacia dónde lo van a encontrar. Ese es el problema. Pero son gente buena, de buen corazón, que intenta llegar a Dios. ¿Somos mejores? No, en absoluto nada, nada. Somos las mismas personas. Lo único diferente es que nos estamos basando exclusivamente en la palabra. ¿Por qué? Porque creemos que es divina. ¿Por qué? Por lo que estamos probando el día de hoy. Eso es lo que estamos tratando de probar. Entonces dice, entonces yo no voy a juzgar a nadie. Si Él no los juzga, Él vino a salvar. Pero ojo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, y la misma palabra lo menciona. Entonces, ahorita por ejemplo, estaba Valeria tratando de encontrar un verso y no lo encontraba. Y por ahí estaba riendo, no sé quién, no me importa. ¿Quién te da el derecho a juzgarla si no lo sabe? Pero luego aparte de esta pregunta, ¿no convendría que si ya vimos que la Biblia es tu vida, le pongas atención a tu vida? ¿No te serviría mucho aprenderte qué es el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Qué son los Evangelios? ¿Qué dicen? Cuestionarte, lo que hizo Martín Lutero, preguntarme. Ya vimos que esto habla de mí. Entonces, si hay un cuestionamiento para Valeria, que no es mío, es de ella para ella, si le conviene aprender más. Pero de los demás, si aquí dice que él no juzgó, ¿tú por qué juzgas? Y dos, el que viene y cotorrea y no pone atención, sépase que sí hay una consecuencia que aquí dice, que está marcada en la misma palabra que es divina. Entonces, ¿a quién le conviene? Al que está exponiendo, en absoluto, es a quien lo escucha. Bien clara la palabra, es divina. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de 1800 idiomas, es que viene a salvar a todos, pero tienes que hacerlo tú. Me acuerdo mucho la pregunta de hace 6 meses, un año. ¿Y por qué no salimos ya con el chip integrado? Porque te toca a ti, porque si no, no lo vas a disfrutar. Si tú no vas por la salvación
y le encuentras, no lo vas a disfrutar. Ok, lo que sigue. Juan 5:39. ¿Verdad? Sí. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las escrituras es lo que acabo de decir exactamente ahorita. Es, tú léelas para ti. Escudriñar es buscarle, rascarle a ver qué le encuentras para ti, porque te conviene a ti. ¿Sí? Pero Dios no está en la palabra, aquí, sino que la palabra habla de Dios. Entonces, no es el tema de que entres para que te lo aprendas, entres para que lo entiendas y lo vivas, porque Dios tiene que vivir en mí. Con Cristo estoy justamente crucificado, ¿se acuerdan? Y ya no vivo yo, más vivo. Porque ahora vivo En la causa, vivo la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Me siguen? Entonces, no es el aprenderme los versos. Aquí se les pide para que lo hagamos como hábito, para que escudriñen las escrituras. Por eso les digo, esta semana aprendas esto, esta semana aprendas esto. No es para que se lo sepan de memoria como tal, sino para que se acostumbren a leer y escudriñar. Porque al final, no es la Biblia. La gran obra literaria no es la historia de Dios en relación conmigo. Lo importante, más que el libro, es lo que el libro me dice a mí. ¿Sí me siguen? Pero no puedo entenderlo si no lo leo. ¿De qué se trata Robinson Crusoe? ¿Tú lo sabes? ¿No lo has leído? 20.000 leguas de viaje submarino. ¿No? ¿El amor en tiempo de palabra? 100 años de soledad. Ah, no, una parte de la ley. ¿No te pregunto? ¿Cómo puedes saber de qué hablan esos libros? Por cierto, muy buenos libros los que puedo señalar, si nunca los has leído. Te puedo platicar, pero lo lees y si te gusta empiezas, o ves la película si quieres, ¿no? Pero si no la ves, si no te metes, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo lo vas a disfrutar? Jamás lo vas a disfrutar. Así es igual. Si no la lees, si no te metes, jamás lo vas a disfrutar. Por tanto, no vas a alcanzar la salvación. Entonces, las escrituras hablan de Dios y de la historia del pueblo judío, y ahí quedamos que es. Se han vendido 5.000 millones de copias. 5.000 millones de copias. Si hace rato, cuando hice la conversión de moneda, 3.500 era mucho más gente. Si yo tuviera 5.000 millones, me volvería al hombre con tanto dinero. No sabría qué hacer. Traducir dinero. Traducir número de Biblias vendidas. Es decir, ¿a cuántas personas le ha llegado? Y yo me preguntaría, vamos a pensar que se le vendió a 5.000 millones de personas, ¿cuántas serán salvas el día de hoy? ¿Los 5.000 millones? ¿El 50%? No. ¿El 30%? ¿El 20%? No. ¿El 10%? Sí. ¿El 10%? ¿Muy positivo? ¿Cuánto es el 10%? No, está bien. ¿Cuánto es el 10%? ¿Y qué pasó con el otro 90%? ¿Qué pasó con las otras 4.500 millones de copias? Pasó lo que leímos ahorita. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzguen. La palabra es la que juzga. Es decir, estuvo en tus manos, supiste, viniste, escuchaste, leíste y lo ignoraste. Eso pasó con estas 4.500 millones de copias. Y nos va a pasar a varios de los que estamos aquí. No lo podemos evitar. Bueno, sí, pero no depende de mí ni del pastor. Ahí. Cada uno. Si yo no la leo, si yo no la sigo, tú eres el que no te vas a quedar, tú eres el que te vas a quedar fuera de esta historia, o más bien te vas a quedar con la historia de los amonitas. Claro. De los carros, o sea, esto va a ser de esa tribu, va a ser de este lado. ¿De quién dependía? De ti. Es por eso la importancia de conocer qué es la Biblia. Vamos con el siguiente, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra a partir del alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo les decía hace rato, siglo IV, llegan, cambian la Biblia y le ponen cosas que le convenían al emperador. Ponen un papa, ¿sí? Y entonces todos empiezan a ir y empiezan a creer eso. A mí me convenía. ¿Sí? Y entonces los poderosos estaban muy bien, la borregada también muy bien, porque creían que eso estaba bien. Y ahí nos la llevamos. Pero ¿saben qué? La palabra es viva y eficaz. Es decir, hoy hay todavía 5.500 copias originales aproximadamente en el mundo. ¿Qué te dice exactamente? Yo otra vez reitero lo que decía del pastor Rogelio. Él llega y nos pone aquí sus palabras en hebreo. Y las copiamos así como que más o menos se parecen. Si en español no podemos escribir bien, nos lo pones en hebreo. ¿Qué está haciendo él? Él está tratando de sacar datos de aquí, no de la Biblia que tiene datos. ¿Se han percatado que cuando él lee, por ejemplo, voy a leer un pedazo? Déjame agarrar una así. Deuteronomio 3:2. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano ha entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, bla, bla, bla. ¿No se han dado cuenta que el pastor Rogelio jamás dice Jehová? Él dice, y me dijo el Señor. Amén. ¿Sí se acuerdan por qué? ¿O no se acuerdan por qué? Sí. Ya lo había mencionado él. ¿Sí? Porque la palabra Jehová es una palabra inventada en el siglo XVIII, ¿verdad? ¿Cuándo? Siglo pasado. Jehová, como palabra, no describe a nuestro Dios. No es la palabra original que viene aquí. Entonces, si yo leo Jehová, estoy cayendo en lo que cayeron todos los del siglo IV cuando les cambiaron las títulos y los... ¿Se acuerdan el ejemplo? Les empecé a cambiar cositas a la versión original para mi conveniencia. Bueno, la palabra Jehová es uno de esos cambios. Es bien difícil identificar, salvo que escudriñe las escrituras. ¿Cuáles? Estas. Por eso el pastor tiene por ahí hasta la Biblia, Scofield, y tiene una Torah original que le costó como 200,000 pesos, ¿no? No sé, pero una lana, pero es original y viene con las letras en hebreo, la traducción, qué sentido tenía, y continuamente lo escuchan él decir, a ver, espérame, cuando dice con todo tu corazón, con toda tu mente, se refiere a cómo vives. Y nosotros leemos tu mente, sí, o sea, sí creo. No, que en el original no hablaba de eso, hablaba de otra cosa. Entonces él escudriña las escrituras y nos las trae como pastor nuestro. ¿Sí? Entonces dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Al día de hoy, sigue viva. Otra vez. Esto aplica para mí. Esto es cierto. Esto es cierto. Esto es cierto. Esto es cierto. Y sigue hablando hoy de lo mismo. ¿Qué libro escrito puede subsistir si no fuera palabra de Dios? Y te dice por qué. Maravilla. La última, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, enseñar, corregir e instruir en justicia. Muy bien. Nuestro Dios le habló a mucha gente, hablando de Jesucristo partido. Porque empezaron los apóstoles y luego se reunían multitudes. ¿Se acuerdan de los 3 panes y 5 peces? ¿Qué? No, a través de 5 peces y 3 panes. Por ahí acá. Y comieron no sé cuántas familias, eran miles. Pero inclusive sabemos en el original que no se refiere a, cuando habla de uno, se refiere a él con su familia. Entonces él predicaba y se le juntaban 2, 3, 4,000, 5,000 personas. ¿Sí? A ver, si todos ellos escucharon a Jesucristo, solo a Jesucristo, no estoy hablando ni siquiera del Antiguo Testamento. Si todos lo escucharon a él, ¿por qué no todos escribieron? Todos pudieron haber escrito, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas pudieron haber escrito sobre Dios? Hoy la Iglesia Católica le llama encíclicas, no sé si me escuchado el término. Es una carta que escribe el Papa, solo el Papa tiene la autoridad de escribir encíclicas, que es, hoy me pongo a pensar que los jóvenes en su corazón son así, bla, 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 y la publican. En la Iglesia Católica es la palabra de Dios escrita por Pablo.
Oye, es así. Pero a ver cómo, pues esa autoridad no la puso él, la pusieron los romanos. Entonces es palabra de Dios, no la puedo dar por válida. No dudo que sea de corazón por hacer algo bueno. Pero la palabra exacta y perfecta, que no se contradice, fue escrita por estos cerca de 40 autores. ¿Cómo llegamos a eso? Pregunta bien interesante, siempre te van a preguntar, ¿pero por qué el libro de Hebreos y por qué no el libro de Joselito? ¿Por qué no? ¿Sí? Porque cuando hicieron esto, antes de la traducción esa famosa que yo les digo, reunieron todos los que habían escrito, ¿sí? Y determinaron en base a tu versión, tu versión, tu versión, tu versión, y llegaron a la conclusión que la de ella y la de él eran exactamente las mismas, y la de ella, pero la de ella y la de él tenían ideas diferentes. Los reunieron y dijeron, estas son las que hablan de lo mismo. Empezaron por obra literaria, es decir, los que hablen de lo mismo, las versiones, y entonces todas las que hablaban exactamente lo mismo, esas son las que dijeron, esta es la buena. Pero entonces nosotros decimos que la escritura es inspirada por Dios, porque de estos 40 surgieron versiones idénticas que hablaban de lo mismo, las cuales fueron más, pero hoy subsisten al paso del tiempo estas. De ahí se han vendido 5.000 millones de copias, traducidas a 1.800 idiomas, que han subsistido 3.500 años de existencia y que hablan de ti. ¡Ay, qué chido! ¿Todo eso es por mí? Sí. Porque Dios te habla a ti. No le habla al grupo, a la plebe, a la raza. No, te habla a ti. Cuando habla al pueblo judío y te da todas las explicaciones de lo que es y de lo que no es, de lo que debe ser y lo que no debe ser, lo traduce a ti. Ahorita que hablábamos, no iras, no contiendas, servía también en la historia, buenos ejemplos, a los pueblos que hacían la guerra por hacer la guerra. ¿Cómo derrumbaron a Jericó? Las trompetas, y cayeron muros, porque no debían estar ahí. ¿Cómo lo traduzco eso para mí? Es, oye, si me dicen que venga y que venga y que venga, y yo me la paso allá en el cotorreo, y en el cotorreo, las trompetas me están diciendo que venga. Bueno, tu Jericó se te va a caer. Tal vez hoy no, tal vez mañana no. Pero el día que llegues a presentar tus pruebas a nuestro Dios, porque vas a llegar, ¿sí? Resulta que tú nunca escuchaste las trompetas, tú nunca dejaste que se derrumbaran tus muros, y tu Jericó, que es lo malo, nunca dejaste que fuera vencido. Permaneciste en tus muros sin escuchar las trompetas, y no me importa lo que diga. ¿Se fijan cómo está hablando de mí? Está hablando de ti. Entonces, del que hable de Daniel, de Abraham, de Moisés, de Pablo, de los amonitas, de los israelitas, de los judeas, ¿de quién está hablando? Al final está hablando Dios, de la historia y de su relación con Él. Si lo vuelvo a escribir, habla de Dios y de mi historia en grande y mi relación con Él. Después de 3.500 años y de todo esto y de todos los que han intentado tumbarla, sigue siendo igual de válido. Por tanto, la Biblia no es un juego, puede ser tu vida completa. No es solo un conjunto de libros. Habla de Dios, de cuánto te ama y de todos los ejemplos que te ha puesto, ¿sí? Para que tú seas salvo. ¿Se acuerdan del chiste del pastor Leonel? Pues yo te mandé al helicóptero, yo te mandé a la lancha. ¿Se acuerdan que lo contó la semana pasada? ¿Cuánto se pasa la semana pasada? ¿No estabas? No. Ah, ¿cuál es el momento que estuviste dormido? Ah, no sé. Sí, es que dice que hubo una inundación y entonces empezaron a evacuarlos y muchos se salieron y una persona que se quedó en su casa dice, Dios me va a salvar. Y subió el agua y pues se subió al segundo piso. Dios me va a salvar y llegaba la policía, no, Dios me va a salvar.
Y pues despreció a los policías, de la protección civil, y siguió creciendo el agua, y se subió al techo, y llegó una lancha, y vámonos, ándale, pues ya no tienes nada, Dios me va a salvar. Y se muere, se ahoga. Entonces cuando llega y luego le reclama, oye, yo confié en ti, hasta estaba haciendo oración, ¿por qué no me salvaste? Entonces le dice, Dios, ¿quién crees que te mandó a la policía? ¿Quién crees que te mandó a protección civil? ¿Quién crees que te mandó a la lancha? Ya no me pidas más. Digo, si tú quieres un chiste. Pero esto es igual. La Biblia habla de Dios, de tu relación con Dios y de lo que puede ser tu historia. ¿Verdad? O mal. Entonces no vuelvan a ver, dice como sugerencia, no vuelvan a ver la Biblia como solo algo a lo que leemos. Eso es muy pobre. Vean a la Biblia como la oportunidad de conocer a nuestro Dios, que es maravilloso, que te ama, lo vimos la semana pasada. Te ama sin importar cómo seas, lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Él te ama y te está diciendo, ahí en esas palabras, ¿cómo puedes dejar todas tus cosas que te duelen? Tus vicios, tus cargas, tus miedos, porque yo les puedo asegurar que todos los que estamos aquí, me incluyo, todos, incluyo al pastor también, tenemos cargas que creemos que son demasiado pesadas, tenemos miedos, tenemos sufrimientos, tenemos dolores, tenemos conflictos que le quieres sacar la vuelta. Yo te aseguro que hay broncas que sabes que tienes, como enfrentarte con tu papá, con tu mamá, y sabes que tienes el pleito, y le das la vuelta, y le das la vuelta, y le das la vuelta. Y es probable que termines yéndote de tu casa y jamás tuviste arreglar ese conflicto. Nuestro Dios nos dice por palabras, ¿qué tienes que hacer para solucionar eso? Pero no puedes solucionarlo si no lees la Biblia. Y no vas a ver la Biblia si no crees que es interesante, si no crees que realmente es verdad. Por eso hoy quise hacer esto de la Biblia, porque es bien importante que entiendan el poder que tiene esta palabra. Como libro, como formador de las sociedades que conocemos, y de tu vida, y de tu matrimonio, y de tus hijos, y como palabra de Dios. No solo son unos libros. Si así lo ven, solo vieron el primero de las 3 partes. Dijo muchachos, a que realmente crean que lo que dice ahí es palabra de Dios. Y que si ahí me dice, agáchate, no preguntes, tu pecho a tierra. Porque tu Dios te está invitando a que te salves si te agachas. Y si Él te dice rana, tú brincas. ¿Sí me siguen? No es por la postura del pastor, no es la postura de la iglesia evangélica, o los cristianos, o los bautistas, no. Escudriñar las escrituras, te está diciendo a ti que tú te metas a este. Ok, ahorita no todos tenemos acceso a estos, bueno, pues vamos a agarrar la Biblia. ¿Con cuál trabajamos nosotros? Con la Reina Valera. ¿Por qué? Porque lo que hemos estudiado es la más cercana y con menos variantes contra el original. Por eso decidimos utilizar la Reina Valera. Entonces, no es poca cosa la Biblia, muchachos. Ya no lo va a tener tiempo, de hecho ya tengo mucho rato, ya me tardé, pero sí es importante estudiarlo, para que la próxima vez que les diga, me ayudan a leer, no lo tomen como que, ay, me pidieron leer un libro de español. No, ni cerquita. Te estoy dando la oportunidad de que aprendas algo más de ti. La próxima semana iba a dar un tema que tiene que ver con que somos extranjeros peregrinos, lo voy a cambiar. La próxima semana vamos a ver cómo se estudia la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? Tiene que ver con lo que nos ¿les parece? ¿Alguna duda? Es bien importante el tema de la Biblia, porque todos los cuestionamientos de que si es verdad, que no es verdad, ¿por qué? ¿Por qué no? Pregunten. Tienen que preguntar. Si se quedan en la duda, si es como, escucha mis palabras y no me hace caso. ¿Se acuerdan? ¿El caso pues? Pues entonces pregunten. Sí, es importante que crean esto. Que si decir puede salvar su vida, no. Estoy seguro que les va a salvar la vida. Pero si lo escuchan y no lo creen, van a ser parte de los 4.500 millones. ¿Estamos? ¿Dudas, comentarios? Para terminar. ¿Un versículo para esta semana? ¿Versículo para la semana? No lo tengo porque
Es que yo quería que vieran el de 1 Pedro 2:11, donde habla que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pero voy a cambiar el tema, mejor no vamos a ir sobre eso. No nos vamos a aprender ninguno. Bueno, quizá les vuelvo a preguntar el mismo de 2 de Timoteo 3:16. Es más, apúntenle, se van a aprender Marcos 13:31. Son cortitos, ¿eh? Marcos 13:31. Juan 5:39. Y la de 2 de Timoteo 3:16. Ahí está. Los que quieren que se aprendan son estos que están encerrados. Para el domingo en la tarde ya está subido este mensaje a la página. Les vuelvo a anotar aquí la página para que por favor la compartan. Perfecto, cerramos. Dios, te damos gracias por esta noche. Reitero lo que menciona Hebreos 4:12. Y reconocemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz al día de hoy. Que sigue vigente en absoluta divinidad y en absoluta confianza que depositamos en ella, Señor. Reconocemos que esos libros como libros son escritura de un hombre que lo inspiraron por ti, Señor. Te pido solamente que ilumines a los muchachos para que les entre esa curiosidad, esa cosquilla de leer un verso y el que sigue y el que sigue. Porque si bien no necesitan aprenderse todo de un jalón, es imposible. Solo tú tienes esa capacidad. Sí podemos despertarlos en sus corazones. La inquietud de decir, me está hablando a mí. Pido, Señor, que afecte su vida de esa manera. Te pido por el pastor Rogelio, para que siga cuidándonos y guiándonos en base a tu palabra, a la original, a la verdadera. Te pido, Señor, por mi familia, para que esté bien y estos planes que tenemos a futuro puedan ser agradables a ti como una ofrenda, Señor. Y te pido en general por la congregación, para que así como hoy venimos a llenarnos de jóvenes, se siga llenando en los cultos de los domingos para la gente adulta. Romperemos las cadenas del mundo solo con tu palabra, si más gente le escucha. Danos pues la oportunidad de hablar con más personas y de que sus corazones se ablanden un poco para venir a escuchar. Sabemos que el resto lo harás tú. Pues estamos en tus manos, todo nuestro accionar, toda nuestra confianza, nuestra fe, nuestro amor. Porque sabemos que cuanto más confiamos en ti, más se manifiesta la gloria de tu amor. Te damos gracias infinitas por eso, Señor. Amén.